Bueno, entonces vamos a mirar en este video las características radiográficas de ese paciente que ya está teniendo cambios en las imágenes asociados a esa necrosis asociada a los medicamentos. Entonces tenemos que mirar si el paciente es edéntulo o si tiene un edentulismo parcial y fijarnos sobre todo en la zona donde él está relatando de pronto alguna molestia o alguna diferencia, si hay un ensanchamiento del ligamento periodontal en la zona, ¿sí? Por ejemplo, miren acá que hay un ensanchamiento en esta región. Sin embargo, también tenemos que mirar los cambios de densidad. No es lo mismo esta densidad ósea de esta zona que las anexas, y sobre todo que hay o puede haber zonas mixtas, ¿cierto? Radiolúcidas y radiopacas. En este caso pues es una imagen circular que podría estar sugiriendo cualquier otra patología, sin embargo no está corticalizada y tiene el antecedente. Hay que mirar lo global porque miren que los cambios de densidad varían. En este caso lo traje, pues es una paciente que sí tiene ya el diagnóstico por biopsia de que hay una necrosis del hueso, pero miren que es importante, acá pues coincidió que ella tiene cambios, tiene prácticamente todas las cosas, tiene un ensanchamiento del ligamento pues mínimo, pero lo tiene unos cambios de densidad y que además de eso tiene zonas radiolúcidas y radiopacas sugestivas de eso. Como les decía, tenemos que mirar global. Miren esta parte, esta densidad ósea de la zona del ángulo mandibular, que es un poquito más distinto a la densidad que debería estar sucediendo, ¿cierto? Acuérdense que tenemos que tener como base que el paciente probablemente ya tenga un cambio en la densidad ósea asociado a su osteoporosis, sí, y en este caso ese era el antecedente, porque también el hueso pues se va a ver distinto. Bueno, vamos entonces acá a mirar esta paciente que veníamos viendo en los videos pasados. Es la paciente que tenía ya los hallazgos clínicos intraorales y extraorales, y acá oscurecí un poco más la imagen de la tomografía para que miráramos esta imagen coronal. Acá está la rama, acá estaría la coronoides y este es el ángulo mandibular. Definitivamente en el momento que llegó la tomografía pues me di cuenta que había una fractura patológica de la zona, incluso secuestros óseos en esa zona. Y si nos vamos un poquito más adelante encontramos la parte de la sínfisis mandibular que también presenta unos secuestros. Miren que está separado del hueso como tal y hay una fractura patológica también en esa zona. Entonces, la Asociación Americana de Cirugía Maxilofacial define la osteonecrosis de los maxilares asociada a los medicamentos como, valga la redundancia, esa necrosis del hueso que puede ser del maxilar o de la mandíbula, que tiene que haber estado asociada a un tratamiento previo o que el paciente esté en transcurso de ese tratamiento, con bifosfonatos, con denosumab o con antiangiogénicos. Pero también en la misma definición dice que debe haber un hueso expuesto que esté necrótico en el maxilar o en la mandíbula, que tenga al menos una fístula, como el caso que veíamos en el video anterior, que puede ser intraoral o extraoral y que haya persistido durante 8 semanas sin resolverse. Y además que no sea un paciente que tenga el antecedente adicional de una radiación, porque eso ya sería una necrosis de una osteoradionecrosis, o que tenga una metástasis en el hueso mandibular o maxilar, que también estaría haciendo los cambios de densidad, pero debería cumplir con esas características de no estar asociado ni a la radiación ni a la metástasis. Hay unos diagnósticos, unas impresiones diagnósticas que tenemos que tener también claro en el momento que vamos a definir el posible diagnóstico, ¿cierto? Entonces miren que son muy similares. Hay infecciones ontogénicas, en este caso una osteomielitis, acá se ve, también tiene unos cambios de densidad, se ve mixta, entonces nos podría llevar a la confusión. Este ya es un poco más dramático, esto es una metástasis ósea que también entonces tiene secuestros óseos, puede tener fracturas patológicas, puede tener cambios de densidad, ¿cierto? O una osteopetrosis que también va a transcurrir con los cambios similares. Acá hay ensanchamiento del ligamento periodontal, hay zonas más radiolúcidas, zonas más radiopacas,
entonces se convierte en posibles diagnósticos a descartar cuando estamos sospechando de la necrosis asociada a medicamentos. Bueno, entonces vamos a empezar a ver las conductas que vamos a hacer antes de nosotros generar una necrosis asociada a medicamentos. Entonces tenemos el primer paciente, que sería un caso que tiene osteoporosis pero que aún no le han puesto ningún antirresortivo, ¿cierto? Entonces tenemos que registrar en qué momento el especialista que le va a tratar la osteoporosis va a empezar el antirresortivo, y tiene que firmar un consentimiento pues a él detallado, que sabe los riesgos y las complicaciones que esto le puede generar, ¿cierto? Con cualquiera de los medicamentos que ya mencionamos en videos anteriores. Entonces vamos a tener, el primer caso sería un paciente que no tiene comorbilidades asociadas. En ese paciente, entonces, si se necesita por la osteoporosis que presenta en ese momento, se puede perfectamente iniciar el antirresortivo, y paralelamente, esto es importante, paralelamente le podemos iniciar el tratamiento de odontología que se necesite y quitar los focos sépticos, que serían muy importante en este momento registrarlos y curarlos, porque son los que van a poner problema o van a ser un factor de riesgo más adelante. Pero también vamos a tener el otro paciente que tiene otras comorbilidades. Recuerden las comorbilidades que ya habíamos mencionado, por ejemplo una diabetes, entonces pues, y entre otras. Vamos a tener ese paciente, entonces también se le puede iniciar el antirresortivo, hacer el tratamiento odontológico, quitar también los focos y tener un seguimiento de esa cicatrización después de haberle hecho los procedimientos que necesitamos en la boca, y registrarlo en la historia clínica. En el siguiente video entonces vamos a seguir con los pacientes que ya han empezado el medicamento, o los pacientes que ya definitivamente manifestaron toda la enfermedad.